Apaguen las cámaras, por favor, para no tener problemas de conectividad. Y ya les comparto la pantalla. Ok. Señorita Murillo, ¿se ve mi pantalla en este momento? Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hacer unos 2 ejercicios de aplicación de lo que vimos la clase pasada. Y luego continuamos con nuestra clase, ¿sí? Entonces, por favor, pónganle un poquito de atención. Déjenme, les hago un poquito más arriba esta vaina y un poquito más grande también para que se pueda ver, ¿no? Ok, vamos con el primer ejercicio. Dice, un compuesto está formado por carbono, 70.02%, hidrógeno, 3.36%, oxígeno, 26.64%. Sabemos que la masa molecular del compuesto es 240.2, ¿sí? Bueno, ahí creo que no le he copiado todo, ¿no? Entonces dice obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? Fórmula empírica y molecular, ¿ok? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Veamos. Bueno, como saben, importante datos, ¿sí? Importante los datos. Como les digo, da el 50% de resolución de un ejercicio colocar bien los datos. Entonces yo tengo carbono, 70.02%, hidrógeno, 3.36%, oxígeno, 26.64%. Ok, y me está diciendo que la masa molecular, como yo le conozco también el peso molecular, del compuesto es 240.2, ¿sí? Evidentemente, como vamos a adoptar gramos como la unidad, esto es gramos mol. Listo. Entonces, lo primero que tocaba hacer en este ejercicio, en estos ejercicios es asumir, ¿no? Entonces, yo voy a asumir que voy a trabajar con 100 gramos. Le había comentado que eso se lo hace con el objetivo de que el porcentaje pase a gramos, ¿sí? Entonces, asumo 100 gramos. Procedemos a sacar el número de moles del carbono, ¿sí? Y tenemos que es igual a la masa, sería 70.02, dividido por el peso molecular del carbono, que me da de dato 12. Vamos con el siguiente, del hidrógeno. Tengo 3.36 y 1. Y el número de moles del oxígeno me da 26.64 y yo tengo, aquí el oxígeno, ¿no? 16. Por favor, alguien que me ayude dictando cuánto da cada uno de esos resultados. ¿Cuánto da el número de moles de carbono, por favor? Alguien que active su micrófono y me lo diga. 5.835. 5.835. ¿Cuánto da de oxígeno? 1.665. 1.665. Ok, perfecto, muchas gracias. Sigamos. Entonces, la siguiente parte es dividir para el menor valor, ¿sí? Entonces vamos a dividirle para 1.665 dividido para 1.665 y evidentemente 1.665. Esto me va a dar 1, ¿sí? El otro 5.835 dividido para 1.665 me da 3.5. Y el otro 3.36 dividido para 1.665 me da 2.
Ok, entonces aquí se presenta un problema, ¿sí? Bueno, no un problema, simplemente que yo no puedo tener coeficientes, perdón, subíndices fraccionarios, decimales, no puedo, ¿sí? No puedo. Entonces, en este caso tengo que eliminarle, ¿ya? A este valor de 3.5. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de sacarle? Multiplicar a todo por 2. Lo que me queda aquí, 7, 4 y 2. ¿Ok? Dejándome entonces la fórmula C7H4O2. Pero esta es la fórmula empírica. ¿Ya? Yo necesito saber la fórmula molecular. Entonces, para saber la fórmula molecular, resulta que a mí me está dando como dato el ejercicio el peso molecular del compuesto. ¿Sí? Es decir, del compuesto con la fórmula molecular, porque es peso atómico, ¿no? Peso molecular, perdón. Por lo tanto, vamos a sacar el peso molecular del compuesto que obtuve con la fórmula empírica. Entonces, peso molecular del C7H4O2. Por favor, ayúdenme sacando. Y quien tenga, active su micrófono y dígame cuánto les da el peso molecular de ese compuesto. Alguien tenga el dato, por favor. Con los datos que nos dan 120. Ok, 120 gramos mol. Listo, entonces imagínense, me dice que tengo 120 gramos mol de la fórmula empírica, pero me dice que el compuesto para sacar la fórmula molecular tiene un peso molecular de 240.2. Por lo tanto, vamos a dividir 240.2 para 120 para saber cuántas veces debo multiplicar la fórmula empírica para sacar la fórmula molecular. Y esto me da 2, ¿sí? 2 con hierbitas. Por lo tanto, la fórmula molecular sería C14H8O4. ¿Ok? Preguntas, por favor. Hasta aquí. No es nada complicado, simplemente es un poquito de razonamiento extra a lo que hicimos el día lunes. ¿Sí? Como les dije, ¿puedo obtener yo la fórmula molecular? Sí, pero necesito un dato extra. ¿Qué dato extra necesito? Peso molecular de ese compuesto. Sin ese dato no puedo hacer nada. Preguntas, por favor. Ok. Pasemos al siguiente ejercicio. Déjenme le muevo por acá y le hago un poquito más grande. Es un poquito metiendo un poquito de estequiometría, pero muy, muy básica. Creo que no van a tener problemas, ¿no? Pues, aplicación de esto. Dice, una muestra de un compuesto que solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno se quemó completamente. Los únicos productos de la combustión fueron 1.738 gramos de CO2 y 0.711 gramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Así está planteado el ejercicio como tal, ¿no? Entonces, vamos, vayan pensándolo un poquito. Les doy un minuto para que vayan viendo la solución y vamos preguntando.
Ok. Empecemos. No sé si alguien tal vez tenga una idea. Active su micrófono y díganlo. Caso contrario, le resuelvo yo. Vamos resolviéndole de a poco. ¿Nadie? Ok, vamos con los datos entonces. Los datos me dicen lo siguiente. Una muestra de un compuesto, que no lo sé, me dice que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se quemó completamente. Los únicos productos de la combustión fueron 1.738 gramos de CO2. Perdón. Mejor lo pongo así. ¿Ya? Mejor le voy a poner de la siguiente manera, ¿ya? Para que se entienda mejor. Me manejo mejor. Un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno se quemó. Es decir, usamos oxígeno, ¿sí? La quemamos, hubo la combustión. ¿Ok? Los únicos productos de la combustión, me está diciendo los productos de la combustión, fueron el CO2, ¿sí? Y el agua. Eso es lo que me está diciendo. También me dice que los productos de la combustión fueron 1.738 gramos de este y 0.711 gramos de agua. Eso es lo que me está diciendo. Entonces me pide este compuesto con su fórmula empírica. Ok, vamos entonces pensando. La ley de conservación de la masa es la que entra aquí para poder nosotros tener una idea muy clara de cómo resolver el ejercicio. Porque si me dicen que yo tengo, por ejemplo, 20 gramos de carbono en los reactivos, tengo que tener 20 gramos de carbono en los productos. Y así lo mismo pasaría con el hidrógeno y con el oxígeno. Doy un valor arbitrario, ¿no? No es que sea 20 gramos, pero eso es lo que me dice la ley de conservación de la masa. O sea, si yo aquí tengo el carbono, una cantidad, acá debo tener la misma cantidad. Si a mí ya me dan los productos como unas cantidades, entonces ya tengo varias posibilidades de cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, necesito entonces saber, ¿qué necesito saber? En realidad, necesito saber cuánto tengo como carbono, cuánto tengo como oxígeno y cuánto tengo como hidrógeno. Eso necesito saber, las cantidades. En los reactivos, buscar esas cantidades, imposible, porque no sé el compuesto. En los productos, tengo las cantidades que los productos se han formado, por lo tanto, tengo cómo calcular esas cantidades en los productos. Entonces, ¿por dónde me iría? Evidentemente, sacando la composición porcentual de cada uno de sus compuestos. Empecemos con el CO2. ¿Ya? El peso molecular del CO2, ¿ya? Si mi memoria no me falla, es 44 gramos sobre mol. Por lo tanto, estos 44 es el 100%. ¿Sí? A ver, yo estoy yéndome por donde no es. Ah, no, perdón. Sí, tengo carbono 16, pero carbono 12, perdón. No sé por qué se movió esta vaina. Ya, a ver, sí. Carbono 12. ¿Ya? Y esto es porcentaje de carbono. Oxígeno, 32, porque tengo 16, ¿no es cierto? Porcentaje de oxígeno. Entonces, por favor, alguien me dice cuánto es el porcentaje de carbono y cuánto es el porcentaje de oxígeno, por favor. Sí, estamos haciendo composición porcentual. Lo vimos el día lunes, así que estamos aplicando nomás conceptos. Carbono es 27.29. ¿Ya? Y Y los otros fáciles, 100 oxígeno, menos eso. ¿Cuánto te da?
72.71. Perfecto, gracias. Ok. Ya tengo eso. ¿Sí? Ya tengo eso. Entonces, yo puedo saber cuánto representa en gramos ese 27% y ese 72%. Lógico. Si yo hago una regla de 3 en la que relaciono que el 100% del compuesto es 1.738, carbono, el 27.29%, ¿cuánto será? ¿Sí? Entonces, haciendo esa regla de 3, 27.29 por 1.738 dividido para 100, me da un valor de 0.47. ¿Qué? Gramos de carbono. Ah, chévere. Entonces, en el lado izquierdo, es decir, en los reactivos, debo tener 0.47 gramos de carbono. Pasemos a la siguiente. ¿Ya? ¿Qué lo puedo hacer por regla de 3? O simplemente cojo y hago 1.738 menos 0.47, ¿ya? 1.638 menos de este valor me da 1.26 gramos de oxígeno. ¿Ok? Listo. Hacemos lo mismo con el agua. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el agua. Es decir, vamos a sacar el peso molecular del agua y necesitamos saber el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de oxígeno, para luego saber los gramos de cada uno de esos compuestos. Así que esa parte la van a hacer ustedes. Les doy un minuto, no creo que se necesite más. Y voy a ir preguntando, ¿sí? Arbitrariamente, que me den la respuesta. Así que por favor, a trabajar. Ok, muchachos, vamos a ver. Vamos a ver con las personas que no tengan fotografía aquí en el Teams, que me den la respuesta. A ver, señor Becerra, ¿cuánto es el porcentaje de hidrógeno y el porcentaje de oxígeno que están en esta ecuación? Este elemento. El porcentaje de hidrógeno es de 11.11%. Ya, un ratito, déjenme. Ya. 11.11%. Ya. Y el de oxígeno es 88.89%. 8.89%. Sí. Ok. Muchas gracias. A ver, otra persona que no tenga la fotografía. Señorita Asimbaya, cuénteme, ¿cuáles son las cantidades de estos compuestos? Ya le hago. Ya le hago, tenía que estar hecho. Es que me confundí de número y ya no me salió lo mismo. Ok, veamos otra persona porque no puedo seguir perdiendo tiempo en esto. Vamos a ver. A ver, veamos. Vamos por aquí. Señorita Sotalín, cuénteme, ¿cuáles son las cantidades?
¿Qué escenario tengo? Se tenían que haber hecho en el minuto que les di. Alguien que tenga las cantidades, por favor, que me dicte rápidamente, para no perder más tiempo. Active su micrófono y cuénteme cuáles son las cantidades de hidrógeno y de oxígeno respectivamente. Hidrógeno 0.0. 0.08. ¿Ya? ¿Y de oxígeno? 0.63. ¿Ok? Por lo tanto, yo tendría, ¿sí? Como resumiendo, ¿no? En los productos, ¿ya? Por lo tanto, yo tendría en los productos de carbono 0.47 gramos. De hidrógeno tengo 0.08 gramos. Y de oxígeno, evidentemente, tengo que sumar el 1.26 con el 0.63 y me da 1.89 gramos de oxígeno. Entonces, esa es la misma cantidad que hay en los reactivos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la fórmula empírica. Empírica, pilas. Entonces vamos. Número de moles del carbono será igual a 0.47, que es la masa, dividido para 12. Número de moles del hidrógeno es igual a 0.08 dividido para 1. Y el número de moles del oxígeno será igual a 1.89 dividido para 16. Entonces aquí me da 0.04, acá me da 0.08, aquí me da 0.12. Dividimos por el menor valor, para 0.04, 0.04 y para 0.04. Aquí tengo 1, aquí me da 2 y aquí me da 3. Por lo tanto, la fórmula empírica del compuesto es CH2O3. ¿Sí? Empírica. Si tengo la molecular, necesito datos extra. Pero ya tengo la fórmula empírica. ¿Ok? Preguntas, por favor, levanten la mano. Caso contrario, continuamos con nuestra clase. Como pueden observar, es una aplicación completa este ejercicio de todo lo que hemos visto hasta el momento de hoy, ¿sí? No he topado temas o ejercicios de cálculo del número de moles, lo estoy dejando para cuando entremos a lo que es estequiometría, que tampoco es nada del otro mundo. Tengo una pregunta, señor Cáceres, le escucho. Sí, en el ejercicio anterior, en el caso de que quede un número decimal cuando dividimos el valor del peso molecular que nos da de dato para el peso molecular que hallamos de la fórmula empírica, ¿se asume el siguiente si es que es pasado al 0,5? No te entendí, la verdad. Aquí, Reformula tu pregunta porque está muy difícil de entenderte. Cuéntame. a ver, en el ejercicio, en el primero que hicimos teníamos el peso molecular del compuesto que nos da de dato del 240 dividido para el 120. Así es. Ya, si ese número es decimal, ¿cómo le redondearíamos a un número entero? O sea, ¿le tomaríamos el siguiente o le dejamos en el que queda? Ya, buena pregunta. Bueno, en este, por ejemplo, también da decimal, ¿no? Con unas 2 punto algo, pero es muy poquito, entonces evidentemente le asumo el 2. Algo que hay que tener muy claro es lo siguiente. Yo tengo que tener subíndices que no sean fraccionarios, como vimos aquí un 3.5. Un 3.5, he tenido, por ejemplo, alguna vez creo que tomé este ejercicio en una evaluación, y un estudiante puso 4. Ese es un error. Yo pongo 4 si estoy hablando de un 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. En un 3.5 le mantengo el 3.5. En esto tocaría hacer lo mismo. ¿Ya? Tocaría hacer lo mismo. Pero si yo llego a tener elementos fraccionarios y tengo un valor mayor al punto 5, me voy al inmediato superior. Si tengo un valor, en cambio, inferior al punto 5, me voy al inmediato inferior. La cosa es que no se tengan estos compuestos. Y evidentemente ustedes pueden comprobar
simplemente haciendo el peso molecular del compuesto de la fórmula molecular obtenida. Tienen que darles los 240.2 más menos unas hierbitas por ahí, que no es nada del otro mundo. Entonces, eso es más o menos el razonamiento que recomiendo que haga. Señorita Pérez, tiene una pregunta, le escucho. Inge, disculpe. Y por ejemplo, en el primer ejercicio, nosotros para redondearle, como decir, el 3,5 le multiplicamos por 2. Ujú. En el caso del siguiente ejercicio, si igual me da, digamos, 2,5 o 1,5, igual debería multiplicar por 2 para hacerle entero. O solo como usted dice, si me da menos del 0,5, le hago el inmediato inferior. Y si me da superior, le hago el inmediato superior. Tú mismo acabas de responder. Tú mismo acabas de responder. Sí, tal cual como tú dices, pues sí, exactamente. ¿Sí? Tienes que eliminarle. Y la mejor forma de eliminar es multiplicar. Entonces, eso. Sí, tú mismo te has respondido. Ok, gracias. Listo, vamos a pasar a la clase que tengo planificada para el día de hoy. Señorita Pérez, ¿tiene alguna otra pregunta? Si no, baje su mano, por favor. Ok. Continuando con el estudio de la química, nos corresponde ver lo que es equivalente químico. La ley de Richter permite determinar la relación de masas en que se combinan entre sí los distintos elementos. Si se toma la masa de uno de ellos como patrón y se refieren a esto las masas de otros elementos que se combinan con él, se obtienen constantes. Para cada elemento que reciben el nombre de equivalente químico, equivalente gramo o peso de combinación. Se ha tomado generalmente al oxígeno como patrón debido a que la mayoría de los elementos reaccionan con él. Se puede decir que entonces el peso de combinación de un elemento es la masa de ese elemento que se combina o reemplaza con 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Si bien es costumbre utilizar el término equivalente químico o equivalente gramo, lo correcto es llamarle peso de combinación. Entonces, en otras palabras, lo que estamos buscando es una constante por cada elemento, ¿sí?, que se tiene en el compuesto químico. Entonces, veamos ejemplos del equivalente químico. Formas de calcular. Ya. Tengo diferentes formas de calcular el equivalente químico. Hablemos de los elementos, ¿sí?, del átomo como tal. Entonces, para calcular la fórmula, perdón, el equivalente químico, tengo que dividir el peso atómico, ¿sí?, del elemento para su valencia, ¿sí? La valencia ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica. Entonces, en el oxígeno tengo peso atómico 16, valencia 2, equivalente 8. En el nitrógeno tengo el peso atómico 14, valencia 3, equivalente 4,66. Pero resulta que también puedo sacar de compuestos, ¿sí? También puedo sacar de compuestos. Entonces, ¿ya?, me dice, si yo tengo un ácido, dividiré el peso molecular del compuesto para el número de hidrógenos. Si yo tengo una base, dividiré el peso molecular de este compuesto para el número de OHs. ¿Sí? Y si yo tengo una sal, dividiré el peso molecular de la sal para la valencia del metal. En este ejemplo que vemos aquí, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos. Entonces, el equivalente será a este valor de 98 dividido para el número de hidrógenos, y es 49. ¿En qué nos sirve este criterio del equivalente químico? Cuando entremos a ver normalidad, ¿sí? Porque para sacar normalidad necesito saber el número de equivalentes. Preguntas hasta aquí, por favor. Ok, continuemos entonces. Vamos a entrar entonces ya a lo que es el ajuste de una reacción química. Resulta que el número de átomos en cada elemento o cada átomo tiene que ser igual en reactivos y en productos. Se llama, por lo tanto, ajuste a la averiguación del número de moles de reactivos y productos. ¿Ya? Cuidado, por eso les pongo con otra letra en mayúsculas y con signos de admiración. Cuidado. En el ajuste nunca pueden cambiarse los subíndices de las fórmulas de reactivos o productos. Para eso nosotros utilizamos los coeficientes estequiométricos.
Existen dos métodos de ajuste, pero aquí quisiera dejar muy claro alguna cosa. El ajuste es, evidentemente, buscar el coeficiente estequiométrico tal que yo tenga el mismo número de átomos en reactivos y en productos. Para eso existen dos formas. Por tanteo, cuando yo tengo reacciones sencillas, o algebraicamente, cuando son reacciones más complejas, resolviendo un sistema de ecuaciones. Pero cuando entremos a ecuaciones redox, ¿sí? El método redox que yo les enseño es para obtener coeficientes estequiométricos iniciales y luego proceder con cualquiera de estos dos métodos a ajustar la reacción. No quisiera que se confunda cuando yo tomo en una evaluación que balanceen por el método redox y ustedes se ponen a hacer algebraicamente o por tanteo, está mal. ¿Sí? Si yo algún rato les pongo balancear por redox, tienen que buscar los coeficientes estequiométricos iniciales a través del proceso redox y luego ajustar mediante cualquiera de estos dos métodos. Dicho eso, entonces, evidentemente el método de tanteo es fácil, ¿sí? Es muy fácil, que igual lo iremos viendo a la par del método algebraico, pero como les dije a ustedes al inicio del curso, trataré de que la materia sea lo más matemática posible para que no sea muy complejo. Dicho eso, entonces, procederemos a hacer un primer ajuste, ¿ya? Entonces, denme un ratito, ¿sí? Estoy recibiendo una llamada, estoy con ustedes. Ok, ya, mil disculpas. Vamos a hacerlos entre toda esta vaina, ¿sí? Vamos a hacerle despacito. Entonces vamos a copiar la ecuación, ¿sí? Tengo ácido bromhídrico más hierro, me da bromuro de hierro e hidrógeno. ¿Sí? Déjenme borrar aquí que salió horrible este hidrógeno. Listo. Ok, tengo la ecuación. Vamos a ajustarla. Entonces, el método algebraico me dice lo siguiente. Paso número 1. Voy a asignar, coeficientes literarios a cada uno de los compuestos. ¿Sí? A, B, C y D. ¿Sí? Simplemente le pongo letras. Quieren minúsculas, mayúsculas, alfabeto griego, es su decisión. Pero recomiendo letras, no números. Luego pasamos, elemento por elemento, a hacer lo siguiente. Vamos con el hidrógeno. ¿Sí? Es decir, vamos a formar un sistema de ecuaciones para resolverlo algebraicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene un hidrógeno, por lo tanto es A. Y en los productos tiene dos hidrógenos, por lo tanto, 2D. ¿Sí? Ley de conservación de la masa en su máxima expresión. Vamos con el bromo. Sí, vamos con el bromo. En el bromo, yo tengo en cambio A es igual a 3C. Me queda el hierro. Y en el hierro tengo B igual a C. ¿Ok? Tengo un sistema de ecuaciones. Pero son 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces tengo una indeterminación, evidentemente. No puedo resolverlo. Por lo tanto, vamos a asumir uno de estos valores. La asunción, evidentemente, es arbitraria. Puede ser A, B, C o D igual a 1. Pero evidentemente, en ecuaciones mucho más complejas, asumir adecuadamente les va a permitir a ustedes tener la mayor facilidad de poder resolver el sistema de ecuaciones. En este caso, yo voy a decir que asumo D igual a 1. Con esa asunción, A es igual a 2. ¿Sí?
C es igual a 2/3. B es 2/3. Pero yo no puedo tener coeficientes estequiométricos fraccionarios. Por lo tanto, multiplico a todo por 3 y me queda lo siguiente. A, 6. B, 2. C, 2. D, 3. Colocando los coeficientes estequiométricos en la ecuación original, evidentemente, yo aquí tendría 6. Aquí, bueno, no deje espacio, 2. 2. 3. Comprobemos y hagamos un ajuste por tanteo para que vean más o menos cómo se lo realiza. Pues yo, ¿cómo le hago, no? Elemento, antes, después. Si ustedes quieren hacerle así, no importa. Si tienen otra forma de hacerle, tampoco me importa. La cosa es que esté bien hecho. Entonces, cuando yo balanceo por tanteo, siempre dejo al final, por regla, el hidrógeno y el oxígeno en ese orden. Entonces yo coloco bromo, coloco hierro, y evidentemente queda el hidrógeno al final. ¿Sí? Entonces, en bromo yo tengo 6, balanceado. Hierro tengo 2, y tengo 2, balanceado. Hidrógeno tengo 6 y 6, balanceado. ¿Sí? Comprobado que está bien el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Levante su mano. Caso contrario, continuamos haciendo ejercicios. Señor Paredes, le escucho. Sí, ¿con qué criterio asumo que D es igual a 1? O sea, hay que ver qué tipo de elemento es o eso se gana con experiencia haciendo ejercicios. Verás, te voy a ponerlo de la siguiente forma, ¿ya? Todo esto que ustedes ven aquí, ahí no hay nada de química. Es matemática. Es álgebra, no hay nada de química ahí. Yo diría que hasta poner estos coeficientes aquí no es química tampoco. Entonces no es que yo hago una asunción de un valor en función de que este compuesto es de tal forma, de que este es un gas, este es un sólido, este es un reactivo limitante, no. Yo asumo observando esto. Yo les invito a que asuman otro valor como 1 y verán qué les va a dar. En esta ecuación, o en este sistema de ecuaciones, es sencillo, ¿sí? Es sencillo. Por ejemplo, aquí asumir B o C también es fácil, porque me da A y luego me da D. Y da lo mismo. Ténganlo por seguro, les da lo mismo. Pero habrán otros sistemas de ecuaciones, y ya lo veremos, en donde, por ejemplo, yo puedo tener valores, ¿ya? Muy complejos, no complejos, pero sistemas de ecuaciones más complejas que esta, en donde yo tranquilamente puedo decir, ok, voy a asumir este valor porque me voy a ir por un camino más sencillo. Si yo asumo a veces valores mal, la resolución del sistema de ecuaciones se va a complicar. Esa es la respuesta más clara. O sea, no tiene nada que ver con la química. Esto es completamente matemática. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok. Hagamos ejercicios, ¿sí? Para que un poquito quede, ¿no? Voy a hacer, ya está balanceado evidentemente, o sea, pero hagámoslo para practicar, ¿no? C3H8 más, dejemos evidentemente, O2, me da CO2 más H2O. Yo como siempre les digo, cuando yo hago repaso, hago esta, no hago más balance de ecuaciones. ¿Sí? Es muy sencillo, la verdad. Ok. Coeficiente A, B, C, D. Formemos sistema de ecuaciones. Carbono sería
3A es igual a C. Siguiente. Hidrógeno. 8A. 2D. Oxígeno. Tengo 2B igual a 2C más D. Importantísimo, ¿no? Ley de conservación de la masa. Vamos a poner lo mismo lo que tengo. ¿Ok? Nuevamente tengo una indeterminación. Por lo tanto, asuman el que ustedes consideren. ¿Sí? El que ustedes quieran. Entonces uno va viendo, ¿no? Tengo D, tengo aquí el C, B. Yo para mí creo que voy a asumir D. Ya, yo voy a asumir D igual a 1. Yo quiero hacer eso, ¿eh? No hay problema. ¿Ok? Por lo tanto, si D es igual a 1, A, ¿ya? Por ejemplo, sería 1/4. ¿Eh? ¿Qué más? Si A es 1/4, C es igual a 3/4. Si C es 3/4, entonces tengo que pasar a ver B. ¿Ya? Entonces este ya está un poquito más complejo. Sería 3 por 2 serían 6/4. ¿Sí? 6/4 más 1. ¿Sí? 6/4 más 1. Quedaría 5/2. B me queda 5/4. ¿Sí? Estoy haciendo mal, me corrigen. ¿Sí? No puedo tener fraccionarios. No importa. Multiplico todo por 4 y me queda A1, B5, C3, D4. La respuesta que ustedes encuentran aquí. No quieren asumir D1. Asuman otro. Todavía estamos en ecuaciones sencillas. Todavía no es nada del otro mundo. ¿Ok? Preguntas, por favor. Ok, deber para la próxima clase, no para el lunes, para el próximo jueves, por favor. Van a resolver a mano todos los ejercicios que veamos el día de hoy. Es decir, todos estos ejercicios. Miren, este que ya lo hicimos, vuelvan a resolver para practicar. El A, B, C, D, E, resuélvanle para practicar. Este A y este B, resuélvanle para practicar. Y vamos a hacer una ecuación que es compleja, ¿sí? Compleja. Y también la van a resolver en su casa, por favor, a mano. ¿Ya? Vamos con este de aquí. Copiamos. Tengo la fórmula. ¿Ya? Cobren. Traten de hacer sus deberes sin copiar, sino practicando, ¿no? Este fin de semana, tal vez les mande un trabajo que es voluntario, pero les va a servir para estudiar. Entonces, pilas. Entonces, muy, muy alejado. A ver. Listo. Designamos A, B, C, D y E. Buscamos los coeficientes de estequiometría. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno me queda A es igual a 2E. Vamos con el nitrógeno. Perdón. Entonces, el nitrógeno tengo A es igual a 2C
más D. Esta vaina se mueve. Ya. Vamos con el oxígeno. Un ratito, sí, un ratito. Ya. Vamos con el oxígeno. Y tenemos 3A es igual a 6C más D más E. Es cuando la puerca empieza a torcerse ya. Vamos al cobre. B, ¿ya? Es igual a C. Y ya está mi sistema de ecuaciones. Estamos. ¿Cuál adopto? ¿Sí? ¿Cuál adopto? Y yo les invito, les voy a dar unos, ¿qué será? Unos 2 minutos, 3 minutos para que empiecen a resolver. No vean la resolución en las diapositivas. Traten de hacerlo ustedes solos. Y se darán cuenta que aquí sí ya es importante un criterio. Criterio como, por ejemplo, no sé, miren. Aquí os veo que tengo C y D. Acá tengo C y D. No sé. Podría funcionar. Veo que todos están aquí con la A. Veo aquí una E. Veo acá otra E. No sé. Aquí, por ejemplo, puedo asumir uno de estos y ya tengo 2 resueltos. Igual puedo aquí asumir cualquiera de estos y tengo 2. No sé. ¿Ok? Entonces tienen unos 2 minutos para hacerlo ustedes mismos, por favor. Ok. Tal vez a algunos se les hizo fácil. Otros tal vez dijeron, puta, ven, está feo. Estoy por el camino malo.
No sé quién es estequiométricos. ¿Quién tiene A, B, C, D y E? Active su micrófono y dígamelo, por favor. ¿Nadie? Sería 8, 3, 3, 2 y 4. Muy bien, señor Guamán. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más que le haya salido lo mismo? Entonces, como les digo, asumirle aquí en este, evidentemente ya se vale un poquito complejo. Digamos que si asumen mal, se van a ir por el camino más largo, nada más. O sea, a la postre van a llegar. Bueno, yo, por ejemplo, asumí C igual a 1. Vamos a hacerlo, ¿no? C igual a 1. Por lo tanto, B igual a 1. ¿Ok? Si ustedes observan, estas dos tienen mucha similitud como ecuación, como ecuaciones. Entonces voy a trabajar con esas dos. Y serían A es igual a 2 más D. 3A es igual a 6 más D más D. ¿Ok? Voy a multiplicarle a una de ellas por menos. ¿Sí? Entonces sería menos A menos 2 menos D. Pero quiero eliminar la D. 3A 6 más D más D. Me quedaría 2A es igual a 4 más D. ¿Por qué? Porque este de aquí se elimina. ¿Sí? Esto es segundo curso del colegio, creo. ¿Ok? Y yo tengo ese valor. Resulta que yo tengo también esto, que aquí me dice que A es igual a 2D. Entonces le voy a aplicar acá. ¿Sí? Entonces sería 2 por 2E, 4 más D. Entonces sería E es igual a 4 más D, dejando evidentemente E 4 tercios. Con ese E, ¿ya? 4 tercios, vamos a calcularle el D. ¿Sí? A ver, vamos a el A. El A sale ya facilito también. Entonces A sería 8 tercios. ¿Ya? Entonces con ese valor voy a reemplazar en la segunda ecuación. ¿Ya? Y me quedaría, vamos a poner por acá. A sería 8 tercios, 2 más D. D me queda 2 tercios. Entonces ustedes revisan, ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C, ya tengo D y tengo E. No puedo tener coeficientes estequiométricos fraccionarios, por lo tanto la respuesta sería A8, B3, C3, D2, E4. Llegan a este punto, está balanceado. Les conozco que como son ustedes un poquito precavidos en la evaluación, van a perder tiempo haciendo el balance por tanteo para ver si hicieron. Pero bueno, lo pueden hacer. Preguntas, por favor, levanten la mano. Algunos me van a dar la razón, hicieron algo y están todavía perdidos y dicen, ya fue esta vaina. Hay ecuaciones así, ¿sí? Hay ecuaciones así. Entonces hay que practicar, simplemente hay que practicar, hay que repasar. Ok, sigamos entonces. Por favor, de ver a mano hasta este ejercicio, por favor. Listo, catalizadores un poquito. Entrar a este tema, ya lo vimos, pero es importante complementarle, ¿no? Un catalizador, como dijimos, es una sustancia diferente a reactivos y productos que incluso en cantidades pequeñas influyen en la velocidad de una reacción. Pues, aunque no intervengan en la reacción global, sí intervienen en su mecanismo, con lo que consiguen variar la energía de activación. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que habíamos conversado, ¿no? Simplemente es complementando. Sin catalizador, una energía de activación alta, por ejemplo. Baja.
Con catalizador, energía de activación, velocidad alta. ¿Sí? Ok. En las reacciones químicas pueden existir procesos reversibles e irreversibles. Un proceso irreversible es el que tiene lugar en un solo sentido. Por ejemplo, la combustión. La energía desprendida se utiliza en calentar el ambiente y se hace inaprovechable para regenerar los reactivos. Un proceso es reversible cuando tiene lugar en ambos sentidos, es decir, los productos, una vez formados, reaccionan entre sí y vuelven a generar los reactivos. Ejemplo. ¿Sí? Tenemos aquí el proceso reversible, ¿no? Primero que nada se coloca doble fecha, ¿sí? Para indicar que es reversible, es decir, que yo de los productos puedo nuevamente regresar a tener los reactivos. Sigamos. Leyes de combinación química, ¿sí? En la naturaleza, nosotros nos regimos a través de la teoría de los 4 elementos de Empédocles, donde tenemos fuego, tierra, agua y aire y sus interrelaciones. Fuego, tierra, seco, tierra, agua, frío, agua, aire, húmedo y aire, fuego, caliente. A partir de estos criterios se crearon la teoría atomística de Leucipo y Demócrito, así como la teoría de la materia continua de Aristóteles, lo que permitió definir las leyes fundamentales que rigen a la química. Unas dos que ya hemos visto son Richter, pero evidentemente tenemos la ley de conservación de la masa de Lavoisier, la ley de las proporciones definidas de Prost, la ley de las proporciones múltiples de Dalton, la ley recíprocas de Richter, por lo que sacamos el equivalente químico, y la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac, dejando la teoría atómica de Dalton y la hipótesis de Avogadro. Por favor, deber para la próxima semana, para el jueves, complementando la resolución de los ejercicios, van ustedes a consultar todas estas leyes, por favor. ¿Sí? Ok, entremos ya a reacciones de oxidación-reducción. ¿Sí? Ya entremos a esto. Las reacciones de oxidación-reducción son reacciones químicas en las cuales comprenden la transferencia de electrones de una especie a otra. Se consideraba el término oxidación para indicar que un compuesto incrementaba la proporción de átomos de oxígeno. Igualmente, se utilizó el término reducción para indicar una disminución en la proporción de oxígeno. Actualmente, estos conceptos más desarrollados definen a la oxidación como la pérdida de electrones, es decir, el aumento en el número de oxidación. El número de oxidación, como ustedes ven aquí, del cobre tiene 0 y aquí tiene más 2. Que aquí está aumentando el estado de oxidación. ¿Ya? Si aumenta el estado de oxidación, entonces es oxidación. Y también sucede la pérdida de electrones. ¿Sí? Los electrones se van a los productos. ¿Sí? Y esto quiero que esté muy claro, porque cuando entremos a resolver ejercicios de oxidación-reducción, una evaluación me ponen mal esto, está mal el ejercicio. Tienen que saber que la oxidación pierdo electrones, por lo tanto los electrones van en los productos. ¿Qué pasa en cambio en la reducción? La reducción me dice que estoy ganando electrones, es decir, disminuye el número de oxidación. Paso de un cobre 2 a un cobre 0. Está reduciéndose el estado de oxidación. Si sucede eso, es reducción. Por lo tanto, gano electrones. Al ganar electrones, ¿qué pasa? Les coloco en los reactivos. ¿Sí? Pilas con eso. Sigamos. Existen formas o criterios para definir estados de oxidación. Reglas, por ponerlo más claro. ¿Sí? Existen reglas para yo definir los estados de oxidación. Una primera regla me dice que todo elemento libre, todo elemento en estado neutro, tiene un estado de oxidación 0. El oxígeno en óxidos, ácidos y sales oxácidos tiene un estado de oxidación de -2. El hidrógeno es -1 en químicos y +1 en todos los restos de compuestos. Y los metales, formando parte de moléculas, tienen estado de oxidación positivo. ¿Ok? Son reglas. Vamos a ver algunas, ¿sí? Vamos a ver algunas. Seguimos con más reglas. Más a fondo.
Ok. Elementos libres, estado de oxidación, 0. Iones monoatómicos, estado de oxidación. La carga, el número de oxidación de un átomo en un ion monoatómico es igual a la carga en el ion. Oxígeno, -2 en casi todos los compuestos. Una excepción, por ejemplo, es en los peróxidos, como en el agua oxigenada, en donde el estado de oxidación es -1. Eso hay que estar muy conscientes de esto. Estas reglas hay que aprenderse por poco. El hidrógeno, el número de oxidación es 1 en la mayor parte de los compuestos, pero es -1 en compuestos binarios, con un metal, como dijimos, los hidruros metálicos. En halógenos, el número de oxidación del flúor es -1 en todos sus compuestos. Cada uno de los otros halógenos, cloro, bromo y yodo, tienen un número de oxidación de -1 en compuestos binarios, excepto cuando el otro elemento es otro halógeno arriba de él en la tabla periódica o el otro elemento es de oxígeno. En compuestos de iones, me dice que la suma, esto también es una regla, la suma de los números de oxidación en un compuesto es 0. La suma de los números de oxidación de los átomos en un ion poliatómico es igual a la carga sobre el ion. A veces es medio complicado esta situación, por lo tanto, yo les he puesto en sus diapositivas, ¿ya? Para que lo puedan imprimir, lo puedan tener a la mano cuando hagan estos ejercicios, la tabla periódica, pero con los elementos colocados los estados de oxidación más característicos que tiene. Y ustedes podrán observar que existen colores, ¿sí? Los que están en rojo quiere decir que son los estados de oxidación más comunes de los comunes, ya, por ponerle más claro así el asunto. Si nosotros vemos, por ejemplo, el cromo me dice que como estado de oxidación, vamos a encontrar el cromo para que ustedes no se pierdan, aquí está el cromo, miren. El cromo me dice que como estados de oxidación, los más comunes que se tiene es el +6 y el +3. Pero también puede estar con +5, +4 y +2. ¿A qué me voy con esto? Que cuando yo asuma, calcule u obtenga los estados de oxidación, yo puedo irme a esta tabla para ver si estoy haciendo bien las cosas. O si yo tengo que inferir algún estado de oxidación, vengo a esta tabla y encuentro el posible estado de oxidación. ¿Ok? Hasta aquí, por favor. Ok. Sigamos entonces. No hay preguntas. Para dejar ya listo y claro esto, porque eso tienen muchos problemas a veces algunos estudiantes con este asunto. Resulta que, vuelvo y repito, oxidación. ¿Qué está pasando? Miren, pasa de 0 a +2. Es decir, aumenta el estado de oxidación, por lo tanto, se oxida. ¿Se oxida en cuánto? En 2 electrones. Si es oxidación, entonces pierdo electrones. Por eso le pongo acá, pierdo electrones. Y a este compuesto que se está oxidando se le conoce como reductor o agente reductor. Porque es el que se oxida, es la especie que reduce a otra especie. Pilas. ¿Qué pasa en cambio en la reducción? ¿Ya? En la reducción, en cambio, miren, yo tengo que pasar de +2 a 0. Se reduce en 2 electrones. Como es reducción, gana electrones, por eso le pongo en los reactivos. Y al compuesto que se está reduciendo se le conoce como agente oxidante, porque es la sustancia que se reduce. Es una especie que oxida a otra especie. Entonces, si en algún momento yo a ustedes les digo, coloquen cuáles son los agentes oxidante y reductor, y vienen y me dicen que el agente oxidante es el que se oxida, están mal. ¿Sí? Resumiendo esto, miren, haciendo este ejemplo acá, observen. El zinc pasa de 0 a 2 oxidación. ¿Sí? Aumenta su estado de oxidación, por supuesto, se oxida. Por lo tanto, se conoce como el agente reductor. En el otro, el cobre pasa de a 0, por lo tanto se está reduciendo. En otras palabras, el cobre se lo conoce como el agente oxidante. ¿Preguntas? Por favor. Si no está claro esto, vamos a tener problemas, la verdad.
¿No? Ok. Entonces yo puedo tener par redox, o sea, una ecuación redox, considerada como tal, debe tener oxidación y reducción. ¿Sí? Debe tener los dos tipos en su constitución. ¿Ok? Listo. Déjenme cargar un poquito más, no sé por qué no se ha cargado más de la materia. Ya les comparto nuevamente, esperen un momentito. Señorita Murillo, ¿se ve mi pantalla en este momento? Sí, ingeniero. Perfecto, ya. Ok, sigamos. Este estado de oxidación que les comento, yo lo puedo calcular cuando tengo compuestos complejos. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Para que vayan ustedes viendo. Yo tengo el sulfato de zinc. ¿Ya? Entonces, la recomendación que yo siempre hago es colocar los estados de oxidación de los elementos que es fácil obtenerlo. El oxígeno, -2. ¿Ya? Luego me toca ver el zinc. Entonces, la periódica. Ya no está la tabla periódica. Aquí les mostraba. Déjenme les agrego esa tabla periódica, ¿ya? Entonces, como les comento, ¿no? Yo asumo los estados de oxidación de los elementos más sencillos. El oxígeno es -2. Actúa como -2 en la mayor cantidad de los compuestos químicos. Ahora, tienen dos opciones. Asumir el zinc o asumir el azufre. ¿Ya? Esperemos que esto cargue para poner esta tabla periódica que es importante. Ya. Ya, movámosle por acá esta vaina. Ya, vamos a ver el zinc. Vamos a ver el zinc y el azufre. Ya vamos a encontrarle. Miren, el zinc está acá. Y el azufre está acá. ¿Cuál es más fácil de asumir? ¿Ya? El zinc. Entonces, el zinc tiene +2. Vamos entonces, +2. Puede ser +6, +4, +2, -2. Y ahora, no hay problema. Resulta que, ¿ya? Uno de los principios que me decía es que la suma de los estados, la sumatoria de los estados de oxidación de un compuesto tiene que dar 0. Por lo tanto, hacemos lo siguiente, ¿ya? El zinc tiene un átomo y el estado de oxidación +2. Más el azufre tiene un átomo y el estado de oxidación, no sé, es mi incógnita. Por eso le digo, lo más matemático posible trato de darles a ustedes. Más el oxígeno tiene 4 átomos, número de oxidación -2. Y eso tiene que darme 0. Entonces, sería +2 más x -8 es igual a 0. X es igual a 6. Por lo tanto, el azufre es +6. Es una forma de calcular, porque como les digo, o sea, la tabla periódica, como observan, tienen bastante. ¿Cuál es? Evidentemente es el que haga que todo se haga 0. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí?
de comprobar que una reacción química sea redox. Entonces, yo tengo una forma para hacer esto. Les voy a hacer en esta primera, antes de entrar a los ejercicios ya de balance de ecuaciones redox. ¿Ya? Pero hay una forma que es importante que ustedes la vayan manejando. Esta ecuación está balanceada, ¿no? Entonces no vamos a complicarnos por eso. Simplemente es otra la cuestión que vamos a hacer. Ok. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo hago en este tipo de ejercicios? Lo primero que uno hace es de asignar estados de oxidación. ¿Ya? Regla que les dije. Primero vamos con los elementos sencillos. Lo primero que yo sé hacer, el primer elemento es elementos libres. ¿Busco elementos libres? Sí. Entonces es 0. ¿Ya? ¿Encuentro elementos libres? 0. Siguiente. Hidrógeno y oxígeno. Entonces, menos 2, menos 2, menos 2. Ok, el resto ya me corresponde hacer. Pueden hacerle, vuelvo repito, perderán su tiempo, pero es una opción. El que ustedes hagan como les enseñé, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos el CO2, ¿no? Tienen CO2. Este es menos 2 y este no sé. Entonces yo tranquilamente puedo hacer X más 2 por menos 2 es igual a 0. ¿Sí? X es igual a más 4. ¿Ya? Si quieren, si no, de una, más 4. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, sería más 2 para que se haga 0. Aquí sería más 3. ¿Ya? Vuelvo y repito, si todavía les falta práctica y todo eso, no importa, hacen como les indiqué. Siguiente, vamos a ver cuáles son los agentes que se reducen y agentes oxidantes. Entonces, vamos a ver. El hierro, miren, pasa de más 3 a 0, por lo tanto se reduce en 3 electrones. Es decir, es el agente oxidante. ¿Qué más tenemos? El carbono. Se oxida, porque está aumentando su estado de oxidación en cuanto en 2 electrones. Por lo tanto, es el agente reductor. ¿Es un par redox? Sí. Sí es una ecuación. Preguntas hasta aquí, señoritas, señores, señores, por favor, levanten su mano. Si no hay preguntas, asumo que todo está claro y continúo. ¿Ok? Continúo. Vamos por acá. Vamos entonces a balancear un ion por el método redox. Tengo una pregunta, señor no sé quién levantó la mano. Villalba creo que era, no sé. Señor Enrique, le escucho. Sí, tenía una pregunta. Siempre el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2, porque en la tablita que nos mostró hay algunos estados de oxidación para el oxígeno. Les he dicho en la clase al inicio, cuando hablábamos de esto, que es menos 2 en casi todo, pero hay excepciones. Por ejemplo, más 1 en los peróxidos. ¿Sí? Hay excepciones, evidentemente, pero es menos 2 casi en todo. ¿Ok? Ya listo, ingeniero. Bueno, para balancear una ecuación redox, existen dos métodos. El método redox, evidentemente, o también conocido como el método de cambio del número de oxidación, y el método ion-electrón. Repito por 20ª vez, creo que les digo, que yo trato de enseñarles la química lo más matemático posible. Y el método redox, o cambio del número de oxidación, es, para mí, el más matemático posible. El método ion-electrón yo no les enseño. ¿Sí? No enseño ese. Espero que no cometan el error que cometió alguna vez un curso en el cual, en esta virtualidad mismo, ¿no? En el que yo tomo un ejercicio de balance redox, por cosas de la vida, ese ejercicio lo vi en internet, por eso ya me curé en sano y yo hago mis ejercicios. Y resulta, primero que nada, balancean por método redox, por método ion-electrón. Ya, eso es 0. Yo no enseño ese método. Segundo, cuando entramos a estequiometría, yo no enseño gases.
Y un literal yo borro, ¿verdad? Yo borro un literal. Para que era el de gases, lógico. Yo no enseño, no voy a tomarles eso. Resuelven el literal que yo borré. Terrible. Entonces, por favor, esto claro. Vamos a aprender el método cambio de electrón. Cambio del número de oxidación, perdón. Pero existe también el método ion-electrón. Nuevamente, ¿sí? Nuevamente repito, es importante, claro, muy bien las siguientes reglas. Elementos libres, 0. Ya. Sean estos metales en estado libre, atómicos, etcétera, etcétera, 0. Metales gaseosos en estado libre, 0. No metales en estado libre, 0. Así de elemento en estado libre, 0. Cuando los metales y no metales están compuestos, tienen su propia valencia positiva o negativa, bueno, son reglas, ¿no? En ácidos, sales, es conveniente saber calcular correctamente la valencia con la cual funcionan, ¿ya? De la siguiente forma, ¿no? Lo mismo, miren aquí. ¿Sí? Es lo mismo que ya vimos. ¿Ya? Tengo el compuesto. Menos 2 más 1. El fósforo, no sé. Entonces hacemos. Sería 3 más X menos 8 es igual a 0. X es igual a 5. ¿Ya? 5. Aquí de otra forma, ¿no? Pero es 5 positivo. ¿Sí? O sea, nuevamente les repito. Por favor, deber para la próxima clase, igual complementando a mano, calcular la valencia de estos compuestos, por favor, ¿sí? ¿Ya? Aquí les dejo, esto es como cultura general, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con el método ion-electrón, nosotros dividimos por iones, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ácidos, el radical será monovalente, divalente, trivalente, en función del número de hidrógenos que se tienen, ¿no? Eso les dejo más como cultura general. Vamos a balancear una ecuación por el método redox, ¿ya? Vamos a balancear una ecuación por el método redox. Lo que voy a hacer, primero voy a anotar la ecuación, ¿ya? Y luego hacemos entre todos el procedimiento para balancear una ecuación redox. Entonces, cobre más... ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo, por favor. Y esta creo que será la penúltima ecuación que yo les resuelvo, ¿no? Ya. Listo. Déjame, le muevo un poquito esta vaina. Uf, eso fue ya mal. Bueno. Ya. Ok. Igual es que lo vamos a ver un poquito. Listo. Ok, pondrán mucha atención, por favor, porque desde ya les digo, siempre que yo pida balancear algo, siempre va a ser por el método redox. Siempre. ¿Ya? A menos que se diga lo contrario. Entonces, eso tiene que estar muy clarito. Ok, el método redox o el método del cambio del número del cambio el cambio del número de electrones me dice lo siguiente. Primero que nada, vamos a colocar los estados de oxidación en cada uno de los compuestos. Entonces, vamos, elementos libres. Siempre es la regla. Elementos libres, 0. No tengo más. Oxígeno, hidrógeno, más 1, menos 2, menos 2, más 1, menos 2, menos 2. ¿Ya? Siguiente, vamos a poner ya el del resto. Entonces, aquí este es fácil, más 2, para que se haga 0, ¿no? Más 2, ¿no? Aquí, 3 por 2 son 6, más 5. Ya, rápidamente. Ya con experiencia ustedes ya lo van a empezar a hacer así. Este es más 2. ¿Sí? Pues la regla que vimos anteriormente. No sería 3 por 2 son 6, son 12, 12, 2, 10, 5. ¿Ya? Revisamos aquí. Coincide.
Este es un poquito más complejo. No lo pueden hacer así de memoria como yo lo hice, no lo pueden hacer así tan rápido. Hagan lo que les enseñé, para sacar el nitrógeno, no hay ningún problema. Caso contrario, ¿qué es lo que yo hice? 3 por 2 son 6, negativo, evidentemente, por 2, 12. 12 sería 10. El nitrógeno sería 10, pero como está 2, dividido para 2, 5. ¿Ya? Listo el problema. Está un poquito medio feo escrito, así que capaz que se totean, es decir, por eso me jalé. Más 1, ya. Ok, siguiente. Vamos a ver los par redox. Entonces el cobre pasa de 0 a 2, se está oxidando en 2 electrones. ¿Cuál más? El nitrógeno acá. Se reduce en 3 electrones. Agente oxidante, nitrógeno. Agente reductor. Ok. Primera parte del método, asignar esta oxidación y definir el par redox. Segunda parte del método. Vamos a nosotros a generar semirreacciones químicas, ¿sí? Semirreacciones. ¿Cómo? Con los que se oxidan y se reducen. Sería cobre. Se oxida, pierde electrones. Por lo tanto, me da aquí cobre más 2 electrones, porque está perdiendo electrones. Nitrógeno, como es una reducción, gana electrones. Por lo tanto, es nitrógeno más 3 electrones, porque está ganando, va en los reactivos, me da nitrógeno. Y coloco tal cual está, ¿no? Un nitrógeno, un cobre, un cobre, un cobre. Nada más. ¿Ya? Esa es la segunda parte. Copiar las semirreacciones. Siguiente parte, y esto quiero que sea muy claro, por favor. Se balancea en masa y en carga, en ese orden. Primero balanceo en masa y luego en carga. Porque si yo altero ese orden, la puerca se tuerce. Escuchen esto, la puerca se tuerce. En masa, ok, tengo un cobre, bien. Un nitrógeno, bien. Está balanceado en masa. ¿Cómo se balancea en carga? Tengo que eliminar esos electrones. Entonces, voy a multiplicar a este por 3, lo más matemático posible, muchachos. Por 3, por 2. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, yo fui a línea, perdón. Vamos. 3 cobres. 3 cobres más 6 electrones. 2 nitrógenos más 6 electrones me da electrones se anulan y ya. Entonces, procedo a colocar los coeficientes estequiométricos obtenidos en la ecuación principal. 3, 3, 2, 2. ¿En dónde? En donde evidentemente estuvo afectado y en donde las semirreacciones yo saqué. Vamos a hacer el tanteo. Si quieren hacerle por algebraico, háganle por el que ustedes consideren. Vamos a hacer por tanteo. Elemento y después. ¿Por qué? Porque el método redox lo único que me da son los coeficientes estequiométricos iniciales de partida. Entonces empecemos. Cobre, nitrógeno, ya saben, el hidrógeno y el oxígeno para el final y en ese orden. Hidrógeno, oxígeno. Empecemos. Cobre, tengo 3 y tengo 3. Chévere. Nitrógeno, aquí tengo. Pero aquí tengo 6 y 2 son 8. Acá tengo 8. Por lo tanto, le borro aquí y le pongo 8. Entonces le borro también acá. Le pongo 8. Hidrógeno, 8.
Y tengo 2, por lo tanto tengo que poner acá 4. Hidrógeno, 8, 8. Y yo no les miento, muchachos, si hasta el hidrógeno está balanceado, el oxígeno ya está balanceado. Si no me creen, comprueben. Así de simple. ¿Ya? Preguntas, por favor, levanten la mano. Preguntas, por favor. ¿No? Ok. Todo eso está resumido en esta vaina de acá que está dicho. ¿Sí? Hagamos un último ejercicio conmigo y, por favor, todos esos también de ver para el próximo día jueves a mano. ¿Sí? Vamos entonces. El primero. ¿Ok? Ya, resolvamos de ese. Listo. Procedemos a colocar estados de oxidación en los elementos libres. 0. ¿Ok? No hay más. Hidrógeno no hay. Oxígeno sí hay. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Colocamos en el resto. Más 3. Más 2. Más 4. Buscamos para redox. El hierro. Pasa de 3 a 0, se reduce en 3 electrones. Y este carbono de acá se oxida en 2 electrones. ¿Ok? Pasamos a las semirreacciones. Cogemos el hierro, está en 2. Como se reduce, gana electrones. Más 3 electrones. Me da hierro. Carbono. Me da carbono. Como es oxidación, pierde electrones. 2 electrones. Preguntas hasta aquí, muchachos. Si no hay preguntas, yo asumo que está entendido y yo sigo, ¿verdad? ¿Ok? Continúo entonces. Balancear por masa y por carga, en ese orden. Si no, la puerca se tuerce. Vamos. El primero no está balanceado en masa, por lo tanto es Fe2 más, le voy a dejar ese libre ahí un ratito, y me queda 2Fe. Al yo balancear por masa, se afecta la carga, y se hace 6 electrones. Por eso es que balanceo primero masa y luego carga. Primero, si voy por la carga, pucha, luego la masa, jodido. ¿Sí? Entonces, primero balanceo la masa. Entonces, aquí necesito 2 hierros en los productos. Se afecta la carga, 6 electrones. Aquí tendría carbono, 2 electrones. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer? Este por 3. ¿Ya? Ese multiplicarle por 3. Por lo tanto, me quedaría, ¿ya? F2, 6 electrones, me da 2 hierros. 3 carbonos, no, perdón. 3 carbonos más 6 electrones. Esta vaina se anula y colocamos estequiométricos. Aquí sería 2. Aquí sería 3. Y 3. Vamos a comprobar. Sí, vamos a poner por acá, ¿no? Elemento. Antes. Después. Hierro. Carbono.
y oxígeno. ¿Sí? Entonces vamos. Hierro, tenemos 2 y 2. Carbono tengo 3 y 3. Y si quieren, hagan el oxígeno, pero ya está el oxígeno, ¿no? Sí, sale 6. Ya, más rápido. Balanceada la ecuación. Preguntas, por favor, señoritas, señores estudiantes. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces hasta ahí llegamos por la clase del día de hoy. Señor Villalba, ¿le escucho? Sí, Inge, yo tenía una duda. ¿Me podría repetir el balance de carga del hierro? No le comprendí muy bien esa parte. ¿Qué no comprendiste específicamente? El número de electrones en el balance de la carga, ¿por qué se subió a más 6? A 6. A ver, primero que nada, cuando se sube a más 6, no estoy balanceando carga. Sí. Estoy balanceando masa. Es un problema, por eso que no te entiendo. Yo tengo aquí 2 hierros. Y aquí tengo solamente uno. Entonces tengo que balancear la masa. Para balancear la masa, ¿qué hago? Coloco el coeficiente estequiométrico del 2 para que se balancee. Pero ese 2 afecta a la carga. Y por eso multiplico por ese valor a la carga, que estaba de 3. Ahora tengo 6. Eso es lo que pasó. Ya, listo, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Señor Civinta, le escucho. Ingeniero, disculpe, en el nitrato de cobre, ¿podría mostrarnos cómo hizo otra vez la valencia, por favor? Anterior. Sí, en el anterior. Ya pasó, señor. Yo en su momento hago preguntas y no levanta la mano, y ya pasó ese ejercicio. ¿Sí? Okay. Y repito, ¿cómo se hace? Apliquen el método que les enseñé si no lo pueden hacer de memoria. Si no lo pueden hacer de memoria, apliquen el método que les enseñé y por el cual les he mandado hasta resolverlo con los 5 ejercicios para sacar la valencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok, algo pasó con mi internet que se fue. Ok, entonces les decía, muchachos, si tienen alguna pregunta, por favor háganla, caso contrario, quedaríamos hasta ahí con la clase del día de hoy. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Ya entramos a lo que es soluciones. Y estaríamos viendo soluciones y luego ya entramos a estequiometría y estaríamos finalizando y listos para la prueba número 1 del día 2 de agosto, si no me equivoco con ustedes, ¿ok? Entonces, si no hay preguntas, por favor, que tengan un buen día, una buena semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.